Mi yerno levantó una copa de vino que costaba más que mi primer auto. Me miró a través de la mesa de la cena, frente a sus inversionistas, y me llamó perdedor. Todos se rieron. Pensaron que se estaban riendo de un director de escuela jubilado, un hombre a la antigua. No sabían que se estaban riendo del hombre que tenía la llave de todo su mundo financiero. Mi tranquila respuesta no solo puso fin a la cena, terminó con su carrera. Antes de contarles cómo una sola frase puede desmoronar la vida de un hombre, por favor, déjenme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios de abajo. Asegúrense de darle me gusta al video y suscribirse si creen que la verdadera fuerza a menudo es la más silenciosa justo antes de cambiarlo todo. El restaurante se llamaba El Gran Salón, un nombre que se sentía tan pretencioso como el aire en su interior. El tintineo de las copas de cristal sonaba como un latido nervioso, demasiado frágil para las conversaciones importantes y en voz baja que ocurrían en cada mesa. Yo estaba sentado en una silla que probablemente valía más que mi sofá, como un fantasma en un banquete celebrado en mi honor, pero no para mi beneficio. Mi yerno, Mauricio, estaba en la cabecera de la mesa presidiendo la corte. Llevaba un traje hecho a medida que brillaba bajo las luces tenues. Cada movimiento era un gesto cuidadosamente ensayado de poder y éxito. Yo llevaba mi mejor traje, uno sencillo de lana azul marino que había comprado para el funeral de mi esposa hace 10 años. Era un buen traje, destinado a transmitir una dignidad tranquila, pero en esta sala rodeada de relojes brillantes y etiquetas de diseñador, se sentía como una reliquia de otra época, un tiempo en que el valor de un hombre no se medía por la marca que vestía. Un camarero, silencioso como una sombra, colocó un plato frente a mí. Contenía una sola vieira rodeada de una espuma misteriosa y un esparcido de flores diminutas. Miré el plato y pensé en mi difunta esposa, Carmen. Ella se habría reído, no una risa mala, sino una risa genuina y sincera ante lo absurdo de todo aquello. «Por este precio, Roberto», me habría susurrado, «podrías comprar el barco entero». Carmen era la de la visión, la que convirtió la receta de salsa de su abuela en un negocio que construimos desde nuestro garaje. Trabajábamos codo a codo, oliendo a tomates y albahaca, con las manos manchadas y las caras cansadas pero felices. Este mundo de espuma y susurros no era nuestro mundo. Era el mundo de Mauricio. Y cuando vi al camarero colocar discretamente la cuenta, la muy larga y costosa cuenta, cerca del codo de Mauricio, sentí un dolor silencioso y familiar. Era el mundo de Mauricio. Pero era mi dinero el que pagaba el alquiler. La cuenta se saldaría con la tarjeta de crédito adicional que le había dado a mi hija Valeria, una tarjeta vinculada directamente al fideicomiso familiar Romero, un fideicomiso construido sobre el legado de Carmen. Mauricio finalmente decidió que el momento era el adecuado. Golpeó su copa con un tenedor, un sonido agudo y penetrante que cortó el murmullo del restaurante. Todos los ojos se volvieron hacia él. Sonrió como un conquistador inspeccionando sus dominios, a sus potenciales inversionistas. 2 hombres con ojos fríos y cortes de cabello costosos lo miraban expectantes. Mi hija Valeria estaba sentada a su lado, con una sonrisa que era una cosa hermosa pero frágil. Parecía una muñeca colocada perfectamente en una casa de muñecas, y me pregunté cuándo se había olvidado de cómo ser real. Amigos, colegas, comenzó Mauricio con su voz suave y practicada. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche para celebrar el futuro, un futuro de innovación, crecimiento y éxito sin igual. Habló de su empresa tecnológica, Inversiones Estelar, usando palabras como sinergia, disrupción y cambio de paradigma. Era un lenguaje diseñado para impresionar, para ocultar el hecho de que bajo la superficie no había nada más que deudas y desesperación. Yo lo sabía. Había visto los informes de mi asesora financiera, pero me había quedado callado. Por Valeria. Siempre lo hacía por Valeria. Levantó su copa más alto. Pero el éxito no es nada sin la familia. Es la base sobre la cual construimos todo. Hizo un gesto hacia Valeria, quien se sonrojó justo a tiempo. Luego sus ojos se movieron hacia mí
y la calidez en su expresión se desvaneció, reemplazada por una sonrisa engreída y condescendiente. Era una mirada que había visto antes, generalmente cuando él pensaba que yo no estaba prestando atención. La mirada de un depredador que se ha cansado de fingir que su presa es un igual. Y, por supuesto, continuó, con la voz goteando falsa sinceridad, debemos agradecer a mi suegro, Roberto, el hombre que se ha retirado de una larga y noble carrera en la educación. Dijo la palabra educación como si fuera una enfermedad contagiosa. Los dos inversionistas se rieron suavemente. Roberto está aquí para mostrarnos a todos que no necesita ser un ganador para tener un asiento en la mesa de los ganadores. El aire se volvió denso. Pude sentir el insulto aterrizar como un golpe físico. Miré a Valeria, suplicándole con mis ojos que dijera algo, que interviniera. No lo hizo. Miró el intrincado patrón en su plato como si guardara los secretos del universo. Su silencio fue su consentimiento. Su silencio fue su traición. Mauricio, envalentonado por la inacción de ella, se inclinó hacia adelante y asestó el golpe final. Sonrió con una mueca amplia y depredadora y hizo la pregunta que había estado rondando en su corazón durante años. «Dime, Roberto», dijo con la voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan. «¿Qué se siente ser un perdedor?» Por un momento, hubo un silencio atónito. Luego, uno de los inversionistas soltó una carcajada, y eso rompió la presa. Una ola de risas incómodas y aduladoras bañó la mesa. Se estaban riendo de mí, el viejo con el traje viejo, la reliquia, el perdedor. Se rieron, y con cada risita, algo dentro de mí que había sido blando durante mucho tiempo comenzó a endurecerse. La parte de mí que había soportado los golpes sutiles, los comentarios condescendientes, la falta de respeto flagrante, todo por el bien de una paz frágil, finalmente se había convertido en acero. Mi amor por mi hija era un vasto océano, pero me di cuenta en ese momento de que había permitido que su esposo construyera una plataforma petrolera tóxica justo en medio de él. No me enojé, no levanté la voz. Toda una vida como director de escuela me había enseñado que la persona más ruidosa en la sala es a menudo la más débil. Simplemente esperé. Dejé que sus risas aumentaran y luego se apagaran, dejando un silencio incómodo y resonante a su paso. Miré cada una de las caras risueñas, una por una, hasta que sus sonrisas vacilaron y miraron hacia otro lado. Finalmente, mi mirada se posó en Mauricio. Todavía estaba sonriendo, pero la confianza en sus ojos había sido reemplazada por un destello de incertidumbre. Había esperado que me encogiera, que me avergonzara, que me desvaneciera en el costoso papel tapiz. No esperaba que le devolviera la mirada. Le di una pequeña y plácida sonrisa. Era una sonrisa que Carmen habría reconocido. Era la sonrisa que usaba justo antes de tomar una decisión de la que no había vuelta atrás. Y con una voz perfectamente calmada, perfectamente nivelada y perfectamente clara, hice mi propia pregunta. Mauricio, dije, dejando que su nombre flotara en el aire por un momento. ¿Qué se siente saber que este perdedor ya no pagará tus facturas? El efecto fue instantáneo. Fue como si hubiera desconectado un cable y drenado todo el sonido y el aire de la habitación. La sonrisa presumida de Mauricio no solo se desvaneció, colapsó. El color desapareció de su rostro, dejando atrás un blanco pálido y enfermizo. El inversionista a su lado, que había estado riendo más fuerte, se congeló con su copa de vino a medio camino de sus labios. Escuché un tenedor repiquetear contra un plato de porcelana, y luego vi a mi hija. La cabeza de Valeria se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos por un terror tan puro, que fue casi impresionante. La hermosa muñeca era finalmente horriblemente real. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier risa que hubiera habido. Fue el sonido de un mundo terminando. Su mundo. Y en ese silencio, sentí el primer atisbo de paz que había conocido en años. El taxi se movía por la ciudad como un barco navegando por un río de luz. Los neones parpadeantes y los escaparates brillantes de la gran ciudad
pasaban borrosos por la ventana. Cada uno un mundo lejos del frío silencio dentro del auto. La adrenalina del restaurante se había desvanecido, dejando atrás un dolor hueco en mi pecho. No era el insulto de Mauricio lo que resonaba en mi mente. Las palabras de un hombre así no tienen peso, son como ceniza. No, lo que veía cuando cerraba los ojos era la cara de mi hija, Valeria, la forma en que había mirado su plato, el leve temblor en su mano cuando alcanzó su vaso de agua. Ella había tomado una decisión con su silencio, una elección tan clara y tan dolorosa que se sentía como una herida física. Había perdido a mi esposa por la enfermedad, una batalla que peleamos juntos hasta el final. Pero estaba perdiendo a mi hija por algo mucho más feo. Una enfermedad del alma que valoraba el dinero sobre el amor y la apariencia sobre la verdad. El teléfono en mi bolsillo vibró, un zumbido discordante y enojado contra mi pierna. No necesitaba mirar la pantalla. Sabía quién era. Una parte de mí, una parte paterna y tonta, esperaba una disculpa, lágrimas. Por la hija. Recordaba a la niña pequeña que corría hacia mí con la rodilla raspada buscando consuelo. Saqué el teléfono. El nombre, Valeria, brillaba en la pantalla. Tomé una respiración lenta, la contuve. Y luego contesté, colocando el vidrio frío contra mi oreja. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir hola. Su voz era un torrente agudo y aterrorizado, una inundación de ira y miedo. ¿Qué hiciste?, chilló, con la voz quebrándose. ¿Qué te pasa? ¡Arruinaste todo! Permanecí en silencio, escuchando sus respiraciones entrecortadas al otro lado de la línea. El conductor me miró por el espejo retrovisor, con ojos curiosos antes de volver a concentrarse en la carretera. Esa era gente importante, papá. Los inversionistas de Mauricio. Ha estado trabajando en este trato durante 6 meses. Su voz se elevaba con cada palabra. Y tú simplemente entras y destruyes todo con una frase estúpida y egoísta. ¿Tienes alguna idea de lo importante que era ese trato para él? Y ahí estaba. Esa única palabra. Trato. No se trataba de respeto. No se trataba de la humillación pública de su propio padre. No se trataba de familia, ni de amor, ni de dignidad. Se trataba de un trato. A la luz fría y clara de esa sola palabra, todo se volvió nítido y enfocado. Mauricio no era solo un tonto arrogante, era un aprovechado. Había organizado toda esa cena no para celebrar nada, sino para actuar para sus inversionistas, y yo era parte de la escenografía. Yo era el suegro jubilado y sencillo, un accesorio destinado a significar estabilidad y dinero antiguo, un estado financiero viviente y respirando al que podía señalar. Mi papel era sentarme allí, sonreír y encarnar la riqueza que él estaba usando para asegurar su confianza. Mi estallido no solo había sido una vergüenza, había sido un mal funcionamiento catastrófico de su equipo. El dolor hueco en mi pecho fue reemplazado por una repentina claridad fría. La tristeza todavía estaba allí, pero ahora estaba encerrada en hielo. Ella no estaba enojada por mí, estaba aterrorizada por sí misma, por el estilo de vida que ahora pendía de un hilo, el hilo que yo sostenía. Dejé que sus acusaciones frenéticas se apagaran en un silencio jadeante. No levanté la voz, no discutí. Dejé que el peso de sus palabras se asentara en el espacio tranquilo entre nosotros. Luego, con una voz que era más baja que un susurro pero más pesada que una piedra, dije lo único que quedaba por decir. Has elegido tu bando, Valeria. No esperé una respuesta. No quería escuchar las excusas o las justificaciones. Presioné el icono rojo en la pantalla terminando la llamada y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. El silencio que llenaba el taxi ahora era diferente. Ya no era el silencio del dolor o la conmoción. Era el silencio del propósito. El silencio de un hombre que finalmente había aceptado una verdad terrible y sabía con absoluta certeza lo que tenía que hacer a continuación. Miré por la ventana, no a las luces que pasaban, sino al largo camino despejado por delante. La pelea no había terminado. Apenas había comenzado. Dormí tal vez 2 horas,
pero no fue un sueño que trajera descanso. Fue un estado gris y superficial de inconsciencia perseguido por la imagen del rostro de mi hija. Cuando desperté, el sol apenas comenzaba a proyectar largas sombras a través del piso de mi habitación. La ira de la noche anterior había desaparecido. El shock había disminuido. En su lugar había una claridad tan fría y dura que se sentía como si un diamante se hubiera formado en mis entrañas. Sabía lo que tenía que hacer. No llamé a un abogado. El momento de las amenazas legales vendría después. Primero necesitaba entender el campo de batalla. Necesitaba hechos. Llamé a Beatriz. Beatriz había sido mi asesora financiera durante 15 años. Era una mujer de unos 50 y tantos años con ojos agudos e inteligentes y una actitud tranquila y sensata que siempre había encontrado tranquilizadora. Ella nos había ayudado a Carmen y a mí con nuestra planificación comercial inicial para la cocina de Carmen. Había estado allí como una guía constante y compasiva a través de la pesadilla de las facturas médicas, y fue ella quien estructuró la venta de la empresa y me ayudó a crear el fideicomiso. Su oficina no era llamativa como el restaurante. Era un lugar de competencia tranquila, lleno de muebles de madera oscura, estantes de revistas financieras y un leve y agradable aroma a papel viejo y café. Se sentía seguro. Se sentía real. Me saludó en la puerta de su oficina personal, con una expresión de preocupación profesional. «Roberto», dijo con voz suave. «Recibí tu mensaje. Entra, siéntate. ¿Te ofrezco un cafecito?» Vio la respuesta en mis ojos antes de que pudiera hablar. No estaba allí para cortesías. Me senté en uno de los sillones de cuero frente a su gran escritorio de caoba, y por un momento solo la miré. Ella era un vínculo con el pasado, con una vida que había tenido sentido. «Beatriz», comencé con voz firme, «necesito que hagas 2 cosas por mí esta mañana con efecto inmediato». Se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas sobre el escritorio, dándome toda su atención. «Primero, quiero que congeles la tarjeta de crédito adicional vinculada a la cuenta principal del fideicomiso, la que está a nombre de Valeria. A partir de este momento, debe ser rechazada para todas y cada una de las transacciones». Las cejas de Beatriz se alzaron ligeramente, la única señal de su sorpresa. Sabía que Valeria había estado usando esa tarjeta durante años. Pagaba todo, desde sus compras de supermercado hasta sus lujosas vacaciones con Mauricio. Cortarla era como cerrar el suministro de agua a una mansión. Ella no preguntó por qué, solo tomó nota en un bloc de notas legal. «Considéralo hecho», dijo. «Segundo», continué. «Necesito una auditoría forense completa del fideicomiso familiar Romero. Quiero un informe detallado de cada dólar que se ha gastado en los últimos 5 años. Cada retiro, cada transferencia, cada estado de cuenta. Quiero ver a dónde ha ido todo». Esta vez tuvo que preguntar: «Roberto, esa es una tarea significativa. Le tomará algún tiempo a mi equipo. ¿Puedo preguntar de qué se trata esto? ¿Está todo bien?» Me recosté en la silla. El cuero crujió suavemente. «No, Beatriz, nada está bien». Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos, no las emociones, sino los hechos. «Estuviste allí cuando configuré todo esto. ¿Recuerdas por qué?» Su expresión se suavizó. Ella sí recordaba. «Este fideicomiso nunca se trató del dinero», dije con voz tranquila pero firme. Los 50 millones de dólares eran solo un número en un pedazo de papel. El fideicomiso se trataba de Carmen. Se trataba de proteger el trabajo de su vida. Casi podía oler las especias de nuestro viejo taller en el garaje, ver la harina en la mejilla de Carmen, escuchar su risa mientras trabajábamos hasta altas horas de la noche, perfeccionando la receta de salsa de tomate de su abuela. La cocina de Carmen. No era solo una marca, Beatriz. Era nuestra vida. Era su sueño. Lo construimos de la nada. Miré por la ventana de su oficina a la bulliciosa calle de abajo. Cuando se enfermó, todo ese dinero no pudo comprarme ni un día más con ella. Después de que se fue,
La compañía se sentía vacía. Solo un edificio lleno de fantasmas. Así que la vendí. Y los abogados, tú y yo, estructuramos el fideicomiso muy específicamente. ¿Recuerdas los términos? Beatriz asintió lentamente. Los recuerdo perfectamente. Tú eres el único fiduciario por el resto de tu vida. Tienes poder discrecional total y absoluto sobre la distribución de todos los activos. Valeria es la beneficiaria designada tras tu fallecimiento, pero hasta entonces no tiene control legal. Ninguno en absoluto. Exactamente, dije, volviendo mi mirada hacia ella. Yo soy el fiduciario, el protector. Lo configuré así para protegerla a ella, a nuestra hija, de sí misma o de cualquiera que pudiera intentar aprovecharse de ella. Pero más que eso, lo hice para proteger el legado de Carmen. Para asegurarme de que lo que construimos se usara para el bien, para brindar seguridad, no para alimentar algo más. No necesité describir la arrogancia de Mauricio o la sumisión de Valeria. Beatriz era lo suficientemente inteligente para leer entre líneas. Anoche, dije bajando la voz, llegué a creer que el legado de Carmen está bajo amenaza directa. Creo que el trabajo de su vida está siendo utilizado de una manera que ella habría despreciado, como una herramienta para la arrogancia y la codicia. He estado ciego a ello durante mucho tiempo, Beatriz. Demasiado tiempo. Pero mis ojos están abiertos ahora. Así que necesito que me muestres todo. Necesito saber el alcance del daño. Beatriz me miró por un largo momento, con sus ojos agudos buscando en mi rostro. Luego cerró el cuaderno en su escritorio, un gesto de finalidad. Entiendo, Roberto, dijo con voz ahora nítida y totalmente profesional. Pondré a mi mejor gente en ello de inmediato. Comenzaremos con los estados de cuenta de la tarjeta de crédito y los registros comerciales de Mauricio. Si hay una conexión, la encontraremos. Tendrás un informe inicial en tu escritorio para las 5 de la tarde de hoy. Me puse de pie, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. El diamante en mis entrañas no había desaparecido, pero ya no se sentía como una fuente de dolor. Se sentía como una fuente de fuerza. Gracias, Beatriz, dije, mientras salía de su oficina y volvía a la luz implacable de la ciudad. Supe que había hecho lo correcto. Finalmente, había comenzado a proteger el legado de mi esposa, no solo del mundo, sino de nuestra propia hija. Y lo llevaría hasta el final, sin importar lo que me costara. Pasé el resto del día en un estado de tranquila anticipación. No encendí la televisión, no leí el periódico. Me senté en mi estudio, la habitación que siempre había sido mi santuario, rodeado de libros, y la tranquila y reconfortante presencia de la memoria de mi esposa. Una fotografía enmarcada de Carmen estaba en mi escritorio, tomada en un viaje a la costa hace 20 años. Su sonrisa era brillante, genuina y llena de la honesta bondad que había sido la base de mi vida. Miré esa foto y sentí el peso de mi promesa a ella, una promesa de proteger lo que habíamos construido juntos. La luz de la tarde entraba sesgada por las ventanas, motas de polvo bailando en las barras doradas del sol. Durante unas horas, la casa estuvo en paz. Y entonces sonó el teléfono. Eran poco después de las 5 de la tarde. El identificador de llamadas mostraba el número de la oficina de Beatriz. Mi corazón dio un solo golpe fuerte contra mis costillas. Había esperado una llamada, pero la velocidad de la misma se sentía ominosa. Respondí con voz tranquila. Roberto Romero. Roberto, soy Beatriz. Su voz era diferente a la de la mañana. La calidez profesional había desaparecido, reemplazada por una eficiencia cortante y tensa. No hubo charla casual. Tengo el informe inicial, y tenemos un problema mucho más grande de lo que pensábamos. Escuché con los nudillos blancos mientras agarraba el borde de mi viejo escritorio de roble. El gasto personal en la tarjeta de crédito es exactamente como sospechabas, dijo con voz tensa. Excesivo. Cenas lujosas, ropa de diseñador, viajes de lujo. Miles y miles cada mes. Pero Roberto, ese no es el problema real.
Eso es solo la punta del iceberg. Hizo una pausa y pude escuchar el leve crujido de papeles en su extremo. Mi equipo comenzó a indagar en los registros públicos de la empresa de Mauricio, Inversiones Estelar. Los cruzamos con los estados trimestrales del fideicomiso. Roberto, parece que Mauricio ha estado utilizando los estados oficiales del fideicomiso familiar Romero en sus presentaciones a bancos e inversionistas privados. Sentí un pavor frío trepar por mi espalda. ¿Qué quieres decir con utilizarlos? Los ha estado presentando como evidencia de su estabilidad financiera. Beatriz explicó con palabras agudas y precisas. No está falsificando retiros ni tomando dinero directamente para estos negocios. Es más sutil y más insidioso. Está utilizando la valoración de $50 millones del fideicomiso como una forma de garantía implícita. Está aprovechando tu nombre, el nombre de Carmen, para crear la ilusión de que su empresa en quiebra está respaldada por una fortuna familiar masiva y estable. Les está vendiendo una mentira usando tu verdad como su base. Me quedé en silencio procesando la enormidad de lo que estaba diciendo. El insulto en el restaurante, la llamada de pánico de Valeria, el gasto obsceno. Todos eran solo síntomas. Esto de aquí era la enfermedad. Un cáncer de engaño que iba mucho más profundo de lo que podría haber imaginado. No solo me estaba faltando al respeto, estaba profanando el legado de Carmen, utilizando los frutos de nuestro trabajo honesto para legitimar su castillo de naipes. Legalmente, la voz de Beatriz cortó mis pensamientos. Esta es una zona gris extremadamente peligrosa, Roberto. Roza la tergiversación financiera. Dependiendo de lo que prometió específicamente a estos inversionistas, incluso podría considerarse una forma de fraude. Fraude. La palabra aterrizó con la fuerza de un golpe físico. Cambió todo. Mi dolor personal silencioso acababa de convertirse en una responsabilidad legal pública. La batalla que pensaba que estaba librando acababa de trasladarse a una arena mucho más grande y peligrosa. Esto ya no era un asunto familiar que se resolvería con una dura lección. Había cruzado una línea hacia algo frío, criminal e implacable. Esto ya no se trataba de enseñarle humildad a un joven arrogante. Se trataba de detener un crimen en progreso. La paz de mi hogar había sido destrozada. Ya no era un santuario. Ahora era una sala de guerra. La llamada telefónica de Beatriz había trazado una línea en la arena. Los días que siguieron fueron una ráfaga de actividad tranquila e intensa, no de confrontaciones airadas, sino de una investigación metódica y minuciosa. Beatriz, con mi total autorización, contrató a un contador forense, un hombre llamado Gustavo Vargas. Era un hombre pequeño y pulcro, con gafas posadas en la nariz y una habilidad casi sobrenatural para encontrar la verdad escondida en columnas de números. No trabajaba con emociones, trabajaba con datos. Y los datos, como resultó, contaban una historia mucho más horrible de lo que jamás podría haber imaginado. Durante una semana, Gustavo trabajó en una sala de datos segura en la firma de Beatriz. Examinó cada transacción digital, cada correspondencia por correo electrónico relacionada con Inversiones Estelar a la que pudo acceder legalmente, y cada estado de cuenta emitido por el fideicomiso familiar Romero. Estaba buscando las conexiones sutiles, las huellas dactilares débiles que Mauricio había dejado atrás. Pasé esa semana en una especie de limbo tratando de mantener una rutina normal, pero la verdad era un zumbido bajo y constante de ansiedad en el fondo de mi mente. La casa se sentía demasiado tranquila. Los recuerdos de Carmen, que por lo general me brindaban consuelo, ahora se sentían como una acusación silenciosa. Había dejado que esto sucediera bajo mi guardia. La llamada llegó un martes por la tarde. Fue una conferencia telefónica. Yo, Beatriz y Gustavo. Su voz era seca, precisa y totalmente desprovista de juicio. Simplemente declaró hechos. Señor Romero, comenzó. Hemos ido más allá del ámbito de la garantía implícita. Hemos encontrado evidencia concreta de fraude intencional activo. La fuerte inhalación de Beatriz fue el único otro sonido en la línea. Permanecí en silencio, preparándome.
Mauricio Esteves no solo mostró nuestros estados de fideicomiso a sus posibles inversionistas, continuó Gustavo. Creó documentos complementarios. Hemos logrado obtener copias de una fuente que sospechó después de una verificación preliminar de diligencia debida. Señor Romero, su yerno ha estado emitiendo cartas de intención a sus inversionistas. ¿Cartas de intención?, pregunté. El término sonaba extraño y clínico. ¿Son documentos?, explicó Beatriz, con la voz tensa por la ira, que declaran la intención de una parte de realizar una determinada acción, en este caso, invertir una cantidad específica de dinero. A menudo se utilizan para asegurar la confianza de otros inversionistas en una ronda de financiación. Gustavo se aclaró la garganta. Eso es correcto, y estas cartas declaran en términos inequívocos que el fideicomiso familiar Romero se ha comprometido a una inversión principal de $5 millones en la próxima ronda de financiación de inversiones estelar. Ha emitido al menos 3 de estas cartas a diferentes firmas de capital de riesgo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Y las 3, señor Romero, llevan su firma. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Mi firma. Yo nunca he firmado nada de eso. Por supuesto que no, dijo Gustavo con calma. Las hemos hecho analizar por un experto en caligrafía. Son falsificaciones. Falsificaciones altamente calificadas, podría agregar, probablemente extraídas de otros documentos que usted haya firmado en el pasado, pero falsificaciones al fin y al cabo. No solo mintió, puso su nombre, su firma legalmente vinculante, en esa mentira. Esto es fraude de valores de manual. Fraude. Ahí estaba de nuevo. No una posibilidad, no una zona gris, un hecho, un crimen. Había tomado mi nombre, mi identidad, y la había usado para estafar a la gente por millones de dólares. Pero Gustavo no había terminado. Ese descubrimiento, continuó, nos llevó a una inmersión más profunda en la salud real de Inversiones Estelar. En la superficie, todo es brillo y jerga tecnológica. Pero por debajo, señor Romero, la compañía es un cascarón, se está ahogando en deudas. Mauricio ha estado usando dinero de nuevos inversionistas para pagar viejas deudas y financiar el estilo de vida exorbitante de él y de Valeria. No está construyendo un negocio. Está ejecutando un esquema Ponzi, robándole a Pedro para pagarle a Pablo. La compañía está a semanas, tal vez días, del colapso total. Esta nueva ronda de financiación no era para el crecimiento. Era un último y desesperado grito por aire antes de hundirse para siempre. Y en ese momento, toda la fea imagen se enfocó. La cena, los inversionistas, la sonrisa engreída y condescendiente. Todo cobró un nuevo y terrible tipo de sentido. El insulto que me había lanzado al otro lado de la mesa. ¿Qué se siente ser un perdedor? No había sido solo la crueldad casual de un hombre arrogante. Era la proyección desesperada de un fracaso total y absoluto. Él era el que se ahogaba en un mar de sus propias mentiras, su barco hundiéndose rápidamente. Y me había mirado a mí, su única tabla de salvación posible, y me había llamado perdedor. Era la mueca patética de un hombre que desprecia lo mismo que necesita para sobrevivir. No me veía como un suegro, ni siquiera como una persona. Me veía como una cuenta bancaria caminante y parlante, una herramienta que tenía derecho a usar. Y me odiaba por eso. Odiaba su propia dependencia. Mi existencia era un recordatorio constante de su propio y profundo fracaso. El hombre que me llamó perdedor era el mayor perdedor de todos, y había tratado de arrastrarnos a mí y al legado de mi esposa hacia el agua oscura y fría con él. El informe del contador forense era un documento clínico y brutal. Exponía el engaño de Mauricio en números fríos y duros y terminología legal. Era el qué y el cómo. Pero mientras me sentaba en el profundo silencio de mi casa, me encontraban lidiando con el porqué. No el porqué de Mauricio, eso era fácil de entender. Era la simple y fea codicia de un hombre desesperado. Estaba lidiando con mi porqué. ¿Por qué había permitido que esto sucediera?
¿Por qué había estado tan ciego durante tanto tiempo? Mi mente se sentía abarrotada de hechos y cifras, una tormenta de posibilidades legales y ruina financiera. Necesitaba hacer algo simple, algo físico. Subí al ático. El aire arriba era denso con el olor a polvo de madera vieja y al tiempo mismo. Era un museo de nuestra vida juntos. Muebles viejos cubiertos con sábanas blancas se alzaban como fantasmas silenciosos. Pilas de álbumes de fotos se apoyaban unos contra otros. Era un lugar que no había visitado en años. Un lugar que evitaba porque los recuerdos eran demasiado agudos. Comencé a mover una pila de revistas viejas con la intención de tirarlas finalmente cuando mi mano rozó una caja de cartón escondida en un rincón oscuro. En el costado, escrito en una letra elegante y familiar, había 2 palabras que detuvieron mi corazón. La cocina de Carmen. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Saqué la caja a la luz débil que se filtraba a través de la única ventana polvorienta. La cinta adhesiva era vieja y quebradiza. La despegué con cuidado, una extraña reverencia invadiéndome. Lo primero que vi fue una pila de servilletas de papel, del tipo barato, del restaurante donde Carmen y yo solíamos tomar café todas las mañanas antes de comenzar a trabajar en el garaje. En ellas, con tinta desvaída, había docenas de bocetos dibujados a mano. Eran nuestros primeros diseños de logotipo, un tomate sonriente, un batidor y una cuchara de madera cruzados como un escudo de armas. Y el que casi elegimos, una simple forma de corazón hecha de 2 hojas de albahaca. Recordé que discutíamos y nos reíamos sobre esos diseños llenos de la esperanza imposible e imprudente, que solo llega cuando estás construyendo un sueño de la nada. Debajo de las servilletas estaban las fotos, polaroids desvaídas de una época anterior a que todo fuera digital. Allí estaba Carmen, con una mancha de harina en la nariz, una sonrisa brillante y desprevenida en su rostro, mientras me miraba desde detrás de una montaña de tomates frescos. Había una foto mía más joven y más delgado, luciendo completamente exhausto, pero orgulloso de pie junto a la primera paleta de frascos, listo para nuestro primer envío. Casi podía sentir la madera rugosa de la paleta bajo mis dedos, la sensación de logro, el sentimiento compartido de que estábamos al borde de algo real. Y luego, en el fondo mismo de la caja, estaba el tesoro, su libro de recetas. Era un cuaderno simple de espiral con una cubierta suave y desgastada. Lo saqué. Se sentía sagrado en mis manos. Lo abrí. Las páginas estaban amarillentas y manchadas con salpicaduras de aceite de oliva y salsa de tomate, los fantasmas de 1000 lotes de su increíble marinara. Su letra llenaba cada página detallando no solo ingredientes y medidas, sino pequeñas notas en los márgenes. Agrega más ajo, había escrito en una página. Esta es la que hizo bailar a Roberto en la cocina, había escrito en otra. Pasé mi pulgar sobre el papel arrugado y los años se derritieron. Este libro era el alma de nuestra empresa. Era el corazón del trabajo de nuestra vida. Era ella. Sosteniendo ese libro, el ático polvoriento se desvaneció y yo estaba en otro lugar completamente diferente. Estaba en una habitación de hospital blanca y estéril, que olía a antiséptico y desesperación silenciosa. El único sonido era el pitido electrónico rítmico del monitor cardíaco. Carmen estaba frágil, tan frágil, una sombra pálida de la mujer vibrante en las fotografías, pero sus ojos cuando me miraban eran tan claros y brillantes como siempre. Ella tomó mi mano, su agarre sorprendentemente fuerte. Roberto, había susurrado, su voz un crujido seco. Prométeme 2 cosas. Me incliné más cerca, con el corazón rompiéndose. Cualquier cosa, Carmen, cualquier cosa. Cuida de nuestra niña, dijo, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Ella puede ser fácilmente influenciada. Protégela. Luego sus ojos tomaron una luz protectora feroz. Y nuestra cocina, lo que construimos. No dejes que nadie lo destruya.
No dejes que lo abaraten. Apreté su mano, mis propias lágrimas desenfocando su rostro. Lo prometo, Carmen, dije con voz ahogada. Cuidaré de nuestra hija, y nunca dejaré que nadie destruya lo que construimos juntos. Lo prometo. El recuerdo se hizo añicos, y yo estaba de vuelta en el ático, las motas de polvo bailando en el aire silencioso. Una ola de culpa tan poderosa que casi me puso de rodillas me invadió. Había fallado. Había fallado en ambas promesas. No había protegido a mi hija. La había habilitado. Y me había quedado parado mientras su esposo, un charlatán y un fraude, había tomado el legado de nuestro arduo trabajo, nuestro amor, nuestras noches en el garaje, y lo había abaratado. Había usado su buen nombre para alimentar sus mentiras, para pagar su vida vacía y llamativa. Había tomado el alma de la cocina de Carmen y había tratado de venderla por partes. La culpa fue seguida rápidamente por una oleada de ira, una ira fría y justa que quemó toda la duda y la tristeza. Esto ya no se trataba solo de fraude financiero o una batalla legal. Se trataba de una promesa sagrada hecha a la mujer que amaba. Se trataba de honor. Se trataba de su memoria. Coloqué cuidadosamente las fotos y las servilletas de nuevo en la caja, pero me quedé con su libro de recetas. Lo sostuve contra mi pecho mientras bajaba las escaleras del ático y volvía a la luz. Ahora tenía los hechos del contador y la motivación de mi corazón. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No solo iba a detener un crimen, iba a cumplir una promesa. El timbre sonó 3 días después. No fue un sonido cortés de vecindad. Fue una serie de presiones agudas y frenéticas una tras otra. Una campana de alarma de puro pánico. Sabía quién era antes incluso de llegar a la puerta. Los había estado esperando. Cuando abrí, estaban parados en mi porche, un retrato del caos desmoronándose. La cara de Valeria estaba pálida y manchada, sus ojos rojos de llorar. Mauricio parecía un animal enjaulado. Su cabello generalmente perfecto estaba despeinado, su costosa corbata estaba aflojada, y su rostro era una máscara tensa de furia y desesperación. No esperaron una invitación, me empujaron hacia la entrada. «El auto murió», comenzó Valeria con la voz temblorosa. «No funciona. El pago del arrendamiento del auto fue rechazado esta mañana. ¿Y el club?» Llamaron por las cuotas de membresía. Fue tan vergonzoso. Sus palabras salieron atropelladas, una letanía de problemas del primer mundo que sonaban completamente patéticos en la dignidad tranquila de mi hogar. Parecía esperar que me sorprendiera, que lo arreglara, que hiciera desaparecer las cosas malas como siempre lo había hecho. Pero Mauricio la interrumpió. No tenía tiempo para su teatro. Era todo energía cruda y agresiva. Entró a zancadas en mi sala de estar y golpeó una carpeta encuadernada en cuero sobre la mesa de café. El sonido hizo eco en la casa silenciosa. La máscara del director ejecutivo encantador y exitoso se había ido para siempre. En su lugar estaba la verdadera cara de Mauricio Esteves, un hombre acorralado y desesperado, despojado de toda pretensión. «No tenemos tiempo para esto», le espetó a Valeria antes de volver sus ojos hacia mí. Eran fríos, duros y llenos de un furioso sentido de derecho. «Hay un error administrativo en el banco», dijo con voz de gruñido bajo. «Necesitan tu firma para aclararlo. Es solo una formalidad». Trató de sonar casual, pero la mentira era tan delgada que era transparente. Su mano temblaba ligeramente mientras señalaba hacia la carpeta. No respondí a su mentira. No reconocí su pánico. Caminé tranquilamente hacia la mesa de café, recogí la carpeta y me senté en mi sillón favorito, el que Carmen siempre decía que era el trono de la casa. Me tomé mi tiempo para abrirla. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué mis anteojos de lectura, puliéndolos lentamente con un pañuelo antes de colocarlos en mi nariz. Cada acción pequeña y deliberada parecía amplificar su energía frenética. Se quedaron allí cambiando su peso de un pie a otro, observando cada uno de mis movimientos.
El documento en el interior estaba lleno del lenguaje denso e intimidante de abogados y banqueros, pero algunas palabras se destacaban con una claridad perfecta y condenatoria. En la parte superior de la página, en letras negritas, se leía «Acuerdo de garantía de préstamo», y más abajo, junto a una línea larga y vacía esperando una firma, estaba la razón de su visita. El número que representaba su última esperanza. 5 millones de dólares. Quería que yo garantizara personalmente un préstamo comercial de 5 millones de dólares para su empresa fraudulenta. Quería que atara el legado de Carmen, todo mi futuro, a su barco que se hundía. Leí todo el documento a pesar de que ya sabía cuál sería mi respuesta. Dejé que el silencio en la habitación se estirara hasta que estuvo tenso como un alambre. Quería que sintieran todo el peso de su desesperación. Finalmente, me quité los anteojos, los doblé cuidadosamente y los coloqué sobre la mesa a mi lado. Miré primero a mi hija, a su rostro manchado de lágrimas y ojos suplicantes. No vi remordimiento allí, solo miedo por sí misma. Luego miré a Mauricio, a la vena palpitante en su sien, la pura codicia desnuda en su mirada. Deslicé la carpeta de nuevo a través de la madera pulida de la mesa. «No», dije. La palabra fue tranquila. No fue dicha con enojo. No era negociable. Era un muro sólido de granito, un final inquebrantable para la conversación. Y esa sola palabra hizo explotar a Mauricio. El último rastro de su civilidad se desvaneció, consumido por una ola de ira pura y desenfrenada. «¡No!», gritó con la voz quebrándose. «¿Qué quieres decir con no? Viejo estúpido, no entiendes nada. Este es nuestro futuro. Esto es todo». Estaba caminando de un lado a otro ahora, un depredador en una jaula de su propia creación. Ese dinero se suponía que era nuestro. Siempre estuvo destinado para nosotros, para Valeria, no para que tú lo acapares. Eres solo una niñera glorificada para él, un viejo sentado sobre una pila de dinero, con la que ni siquiera sabe qué hacer. Miré a Valeria. Estaba sollozando abiertamente ahora, con las manos cubriendo su rostro. Pero sus lágrimas no eran por mí. Eran por los autos, los clubes, la ropa. Puso una mano en el brazo de Mauricio, un gesto débil y trémulo. «Mauricio, por favor», gimió, pero no hubo fuerza en ello. Ella no me defendió. No se puso de pie por mí. En este momento final y feo, ella estaba con él. Mauricio se sacudió la mano de ella, con los ojos todavía fijos en mí, ardiendo con un fuego odioso. Dio un paso más cerca, inclinándose sobre mí, con el rostro torcido en una mueca. Se había quedado sin opciones, las mentiras no habían funcionado. La rabia no había funcionado. Todo lo que le quedaba era una amenaza. «Te arrepentirás de esto, viejo», sisió con voz baja y amenazante. «No tienes idea de lo que acabas de hacer». Luego se dio la vuelta, agarró a Valeria por el brazo y salió furioso de la casa. La puerta principal se cerró de golpe detrás de ellos, con un estruendo ensordecedor, dejando un profundo silencio resonante a su paso. Me senté allí en mi sillón, el trono de mi casa tranquila, y no sentí miedo, no sentí arrepentimiento. Sentí la certeza tranquila y dura de un hombre que finalmente, después de un largo y doloroso viaje, había hecho exactamente lo correcto. Me había amenazado, pero no tenía idea de que yo ya estaba planeando mi próximo movimiento. Y no era una defensa, era un ataque. La amenaza de Mauricio flotó en el aire de mi casa mucho después de que él y Valeria se hubieran ido. Pero era una amenaza vacía. Un perro sin dientes. Él pensaba que era el depredador, pero yo tenía el informe completo de las investigaciones de Gustavo Vargas en mi escritorio. Yo sabía la verdad. Y la verdad estaba empezando a aprender. Era un arma mucho más poderosa que la ira. A la mañana siguiente, hice lo que debería haber hecho hace semanas. Tomé ese informe y fui al distrito financiero. Las oficinas legales del bufete Montemayor y Asociados estaban en el piso 60 de una torre de vidrio y acero que parecía perforar las nubes. Desde la ventana de la sala de espera,
La ciudad de abajo parecía una placa de circuito, un mapa complejo de poder y dinero. Mi abogado, el licenciado Fernando Montemayor, era un hombre que combinaba con su entorno. Era alto, impecablemente vestido con cabello plateado, y una mente que parecía operar con la precisión tranquila e implacable de una supercomputadora. Había escuchado mi historia sin interrupción, su rostro sin traicionar ninguna emoción, mientras revisaba cada página del informe del contador. Ahora estaba sentado frente a mí en un vasto escritorio de vidrio vacío. Cerró la carpeta final, colocó sus manos cuidadosamente encima de ella y me miró por encima de un par de anteojos de media luna. Su voz era tranquila, pero las palabras que pronunció tenían un peso inmenso. «Señor Romero», dijo, «quiero ser perfectamente claro. La evidencia que me ha traído no es solo convincente, es abrumadora. Las cartas de intención falsificadas combinadas con el patrón claro de usar el fideicomiso para engañar a los inversionistas constituyen un caso de manual de fraude de valores y electrónico. Estos son delitos federales». Dejó que eso se asentara. «Si lo desea, puedo hacer una llamada esta tarde. La fiscalía probablemente abriría una investigación del gran jurado en cuestión de semanas». Dada esta evidencia, tocó la carpeta. Su yerno enfrentaría una sentencia de no menos de 10 a 15 años en una prisión federal. Había imaginado este momento, esta confirmación de la criminalidad de Mauricio. Había esperado sentir una sensación de triunfo, de justa reivindicación. En cambio, solo sentí una tristeza profunda y cansada. Prisión. La palabra se sentía tan brutal, tan final. Pensé en Valeria, en la niña pequeña que había criado. Tan cómplice como era, tan perdida como se había vuelto, seguía siendo mi hija. Y su esposo yendo a prisión, la desgracia pública, la ruina financiera. Aniquilaría lo que quedaba de su vida. «Eso no es lo que quiero, licenciado Montemayor», dije con voz tranquila pero firme. «No busco venganza, busco una corrección, un fin a las mentiras. Quiero que lo detengan, pero no deseo ser el hombre que lo envíe a prisión. Mi esposa, Carmen, ella no hubiera querido eso. Debe haber otra manera». Miré por la ventana a la extensa ciudad. Quiero que enfrente las consecuencias de sus acciones. Sí, pero quiero que esas consecuencias sean el resultado natural del colapso de su propio castillo de naipes. No quiero quemar la casa yo mismo. Solo quiero quitar los cimientos. Montemayor escuchó atentamente, un destello de algo que parecía respeto en sus ojos. Se reclinó en su silla. «Una implosión pública», dijo, captando el concepto de inmediato. «No una condena privada. Quiere despojarlo de su poder y credibilidad, no de su libertad». Entrelazó los dedos, su mente ya cambiando de fiscal a estratega. «En ese caso el tiempo lo es todo. Mi equipo ha estado monitoreando las actividades de inversiones estelar desde que me contrató por primera vez. Mauricio está en una coyuntura crítica». Giró su monitor para mirarme. En la pantalla había un calendario. Está en las etapas finales de asegurar una ronda de financiación Serie B. Tiene una última reunión para convencer a los inversionistas principales de una firma de capital de riesgo, llamada Capital Cumbre. La reunión está programada para este viernes a las 2 de la tarde en su sala de juntas. Todo para él, su empresa, todo su futuro depende de esta única presentación. Si logra asegurar su inversión de $15 millones, puede continuar su farsa por otro año, tal vez más. Si falla. Montemayor dejó la frase en el aire, la implicación perfectamente clara. Miré la cita en la pantalla, la sala de juntas. No un tribunal, era el hábitat natural de Mauricio, la arena donde se sentía más poderoso, rodeado del lenguaje y los símbolos del mundo que adoraba. Confrontarlo allí, desmantelar sus mentiras en el mismo lugar donde creía que era intocable, era perfecto. Era una lección, no un castigo. Era justicia, no venganza. Ese es el lugar, dije, sintiendo una certeza absoluta asentarse sobre mí. Ahí es donde esto termina. El licenciado Montemayor asintió lentamente,
una leve sonrisa tocando sus labios. Volvió el monitor hacia sí mismo y comenzó a escribir. «Entonces tenemos trabajo que hacer, señor Romero», dijo. «Tenemos una presentación propia que preparar». La calma antes de la tormenta había terminado. Ahora estábamos planeando el rayo. El ascensor ascendió 60 pisos, en un estado de profundo y zumbante silencio. A mi lado, el licenciado Fernando Montemayor estaba perfectamente quieto, con la mano sosteniendo un maletín de cuero delgado que contenía toda la verdad. Miré mi propio reflejo en el acero pulido de las puertas del ascensor. Llevaba mi mejor traje, el viejo de lana azul marino, pero había comprado una corbata nueva, una simple y digna de color plata. Me veía como lo que era, un director de escuela jubilado, y hoy estaba entrando a la conferencia de padres y maestros más importante de mi vida. No estaba nervioso. El tiempo de los nervios había pasado hacía mucho. Todo el dolor, la ira, la culpa, se había quemado en las últimas semanas, forjado en un único propósito frío e inquebrantable. Estaba aquí para cumplir una promesa. Salimos a una zona de recepción que era una sinfonía de riqueza minimalista. Pisos de mármol blanco, paredes de vidrio y una única pieza impresionante de arte moderno. Una recepcionista educada nos condujo por un largo pasillo silencioso. A través de la pared de vidrio de una enorme sala de juntas pude verlo. Mauricio. Estaba de pie en la cabecera de una larga mesa negra, un amo de su universo. Estaba animado, confiado, señalando una gran pantalla que mostraba una serie de gráficos de colores brillantes que se elevaban dramáticamente hacia arriba. Sentados alrededor de la mesa había 3 hombres con trajes oscuros y costosos. Eran los socios de Capital Cumbre. Escuchaban con el tipo de quietud intensa y depredadora que proviene de toda una vida decidiendo quién gana y quién pierde. Nos detuvimos fuera de la puerta. Podía escuchar el sonido amortiguado de la voz de Mauricio, hábil y confiada. Tomé una respiración lenta y pensé en el rostro de Carmen, en su mano en la mía en esa fría habitación de hospital. «No dejes que lo abaraten», había dicho. No lo haría. El licenciado Montemayor me miró y dio un solo asentimiento casi imperceptible. Era hora. Abrió la puerta. Entramos. La habitación era impresionante con una vista panorámica de la metrópolis, extendiéndose en todas direcciones. La ciudad parecía un reino desde esta altura. Mauricio estaba en medio de una frase, con la voz llena de pasión y proyección, y con el sólido respaldo financiero multigeneracional de nuestro fideicomiso familiar. Nuestra expansión del 4º trimestre no es solo una meta, es una certeza. Fue la señal perfecta. Cuando la puerta se cerró suavemente detrás de nosotros, los 4 hombres se giraron para mirar. Los 3 inversionistas registraron nuestra presencia con una curiosidad fría e impasible. El rostro de Mauricio, sin embargo, fue una presentación de diapositivas caótica de emociones. Primero confusión, luego irritación por ser interrumpido, y finalmente, un destello de puro miedo animal en el fondo de sus ojos. Su postura confiada vaciló. «Papá», tartamudeó, con la voz una octava completa más alta de lo que había sido hace un momento. «Licenciado Montemayor, ¿qué hacen aquí?» «Estamos en medio de una reunión». Lo ignoré por completo. Reconocerlo sería comprometerme con él. Y mi negocio ya no era con él. Mi negocio era con la verdad. Miré directamente al hombre en la cabecera de la mesa. El socio principal, un hombre con fríos ojos grises y un aura de autoridad absoluta. Caminé lenta y deliberadamente hacia la mesa, mis pasos silenciosos sobre la alfombra gruesa y lujosa. El licenciado Montemayor me seguía medio paso atrás. «Buenas tardes, caballeros», dije. Mi voz era tranquila y uniforme, la voz de un director dirigiéndose a la junta escolar. Resonó en la habitación tranquila. «Mi nombre es Roberto Romero. Me disculpo por esta interrupción inesperada». Hice una pausa, dejándoles absorber mi presencia. «Soy el fiduciario único y exclusivo del fideicomiso familiar Romero.
Me dijeron que el nombre de mi familia acababa de ser mencionado, y sentí que era mi deber fiduciario proporcionar algo de claridad. Mauricio parecía haberse convertido en piedra, con la boca ligeramente abierta. «Papá, este no es el momento ni el lugar», comenzó, con un tono desesperado en su voz. De nuevo, no lo miré. Mantuve mis ojos en el socio principal. En ese momento, el licenciado Montemayor dio un paso adelante. Abrió su maletín y con la eficiencia silenciosa de un profesional experimentado, colocó una sola carpeta delgada frente a cada uno de los inversionistas. Las carpetas eran de un gris oscuro simple y elegante, sin logotipos ni marcas. Eran objetos de una importancia tranquila e innegable. «Si fueran tan amables, caballeros», dijo Montemayor cortésmente. «Esto solo tomará un momento de su tiempo». Hubo un silencio tenso mientras los tres hombres se miraban entre sí. Y luego, como uno solo, abrieron las carpetas. La habitación estaba tan tranquila que podía escuchar el leve susurro del papel. Sabía lo que estaban viendo. Había revisado los documentos con Montemayor una docena de veces. Eran simples, directos y devastadores. La primera página era una sola declaración notariada del fideicomiso familiar Romero. Declaraba en un lenguaje legal claro e inequívoco que el fideicomiso no tenía ninguna inversión actual, ningún compromiso futuro y ninguna relación financiera en absoluto con Inversiones Estelar S.A. o cualquiera de sus afiliados. Era una negación categórica y completa. La segunda página era una copia de alta calidad de la carta de intención falsificada que Mauricio les había dado, la que prometía una inversión de $5 millones de mi fideicomiso. Adjunto a ella había un resumen de una página de un experto líder en análisis de caligrafía, que concluía con un 100% de certeza que la firma de Roberto Romero era una falsificación. La tercera y última página era la más brutal de todas. Era una copia de una carta dirigida formalmente a la División de Cumplimiento de la Comisión de Valores. Solicitaba oficialmente una investigación federal sobre Inversiones Estelar por el uso fraudulento de documentos engañosos para solicitar capital de inversión. No era una amenaza de acción futura. Era una declaración de una guerra que ya había comenzado. Observé sus rostros mientras leían. Fue un estudio fascinante. La mirada inicial de cortesía educada en sus rostros se disolvió lentamente. Sus cejas se fruncieron en concentración. Luego vi el sutil endurecimiento de sus mandíbulas, el estrechamiento de sus ojos. Sus máscaras profesionales de impasibilidad no se agrietaron, pero la temperatura en la habitación bajó 20 grados. El aire se volvió denso con la fría y dura realidad de haber sido mentido. No solo estaban viendo cómo se desmoronaba un trato, estaban viendo cómo se exponía un crimen en el que ellos eran las víctimas previstas. Finalmente, el socio principal terminó de leer. Miró los 3 pedazos de papel durante un largo momento. Luego levantó lentamente la mirada. No me miró a mí. No miró al licenciado Montemayor. Miró a Mauricio, que ahora tenía un tono blanco fantasmal, todo su cuerpo temblando ligeramente. El rostro del socio estaba completamente desprovisto de emoción. Era esta completa ausencia de ira lo que era tan aterrador. Era el rostro de un juez que ya había dictado sentencia. Cerró la carpeta gris. Luego, con un movimiento lento y deliberado, alcanzó la propuesta de negocios brillante y colorida de Mauricio, que yacía en el centro de la mesa. No la abrió. Simplemente puso su mano sobre ella y la empujó a través de la vasta y pulida extensión de la mesa, hasta que se detuvo directamente frente a mi yerno. «Esta reunión», dijo el hombre, con su voz tranquila pero llevando la finalidad de un golpe de mazo, «ha terminado». Lo había hecho. Había cumplido mi promesa. No necesité decir otra palabra. Di un pequeño y respetuoso asentimiento a los inversionistas. El licenciado Montemayor hizo lo mismo. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la puerta. No miré atrás a Mauricio. No necesitaba ver los escombros. Podía sentirlo detrás de mí. Una vasta y silenciosa implosión de una vida construida sobre mentiras.
cuando la pesada puerta se cerró suavemente detrás de nosotros, sellándolo en su tumba con paredes de vidrio, sentí que el peso de 10 años se levantaba de mis hombros. El perdedor acababa de ganar, y lo había hecho sin levantar la voz. Caminamos por el largo pasillo silencioso, nuestros pasos absorbidos por la alfombra gruesa. La recepcionista educada estaba al otro extremo. Para ella, éramos solo 2 hombres de traje saliendo de una reunión. No tenía idea de que acababa de ser testigo, aunque distante, de la demolición completa y total de la vida de un hombre. El licenciado Montemayor no habló. Era un profesional y entendía que este era un momento que no requería comentarios. Simplemente caminó a mi lado, un socio silencioso, en el golpe más silencioso que el distrito financiero había visto jamás. Llegamos al banco de ascensores, y él presionó el botón. La pequeña luz brilló y esperamos. La pared frente a nosotros era una lámina de mármol negro muy pulido, tan oscuro y reflectante que era como un espejo. Y en él vi nuestros reflejos. Montemayor estaba de pie, alto y agudo, la imagen misma de un abogado de la gran ciudad. Y a su lado estaba yo. Durante los últimos 10 años, cada vez que había captado un vistazo inesperado de mí mismo en una ventana o un espejo, había visto a un extraño. Veía a un hombre jubilado, un viudo encorvado ligeramente por el peso de un dolor que nunca lo había dejado realmente. Veía a un hombre cuyo mundo se había vuelto más pequeño, más silencioso, definido más por lo que había perdido que por lo que todavía era. Veía al hombre que Mauricio había visto, un perdedor. Pero mientras estaba allí esperando el ascensor, eso no es lo que vi. Vi a un hombre de pie, derecho, con los hombros hacia atrás. Vi una determinación tranquila en sus ojos, una firmeza en la mandíbula que no había visto en mucho tiempo. El viejo traje azul marino ya no parecía una reliquia. Parecía el uniforme de un hombre de sustancia, un hombre que no necesitaba una etiqueta llamativa para declarar su valor. El reflejo en el mármol oscuro no era el fantasma que rondaba las habitaciones solitarias de mi casa. Era el hombre que había estado hombro con su esposa y había construido un sueño de la nada, más que una receta y una capacidad implacable para el trabajo duro. Era el hombre que le había prometido que protegería lo que construyeron. Un suave timbre anunció la llegada del ascensor. Las puertas de acero pulido se abrieron con un siseo silencioso. Miré el reflejo una última vez y por primera vez desde que ella se fue, le sonreí al hombre que vi, porque finalmente lo reconocí. No era un perdedor. Era el esposo de Carmen Romero. El licenciado Montemayor hizo un gesto para que entrara y yo di un paso adentro, dejando el reflejo y los escombros de la vida de Mauricio Esteves detrás de mí en el piso 60. Las puertas se cerraron, y en el tranquilo zumbido del descenso, sentí la paz simple y profunda de una promesa cumplida. El mundo sigue adelante incluso después de un terremoto personal. En las semanas que siguieron a la reunión en Capital Cumbre, una rutina tranquila se asentó de nuevo en mi vida. Cuidaba mi jardín, tomaba café con viejos amigos y leía el periódico bajo el sol de la mañana que entraba por la ventana de mi cocina. No busqué noticias de Mauricio o Valeria. No lo necesitaba. Sabía que las semillas de verdad que habíamos plantado en esa sala de juntas crecerían a su propio tiempo y a su propia manera. Las consecuencias, sabía, eran inevitables. Aproximadamente un mes después, estaba desplazándome por la sección de negocios de las noticias en mi tableta, tal como lo hacía todas las mañanas. Y ahí estaba, un pequeño titular escondido en la parte inferior de la página que se sentía tanto impactante como completamente esperado. Inversiones Estelar colapsa tras fallida ronda de financiación. CEO bajo investigación federal. Hice clic en el enlace. El artículo era corto, clínico y brutal. Detallaba la repentina y completa implosión de la prometedora startup tecnológica. Citaba a una fuente anónima de dentro de Capital Cumbre, que afirmaba que se habían presentado a su atención acusaciones serias y creíbles de tergiversación financiera,
lo que llevó a la terminación inmediata del acuerdo de inversión. El artículo continuaba confirmando que la Comisión de Valores había abierto una investigación formal sobre Mauricio Esteves por posible fraude de valores. Mencionaba que podría enfrentar cargos penales. Cerca del final del artículo había un enlace a un blog de bienes raíces. Detallaba la reciente venta forzosa de un ático de lujo en el barrio exclusivo, el mismo del que Mauricio y Valeria habían estado tan orgullosos. El blog señalaba que la pareja supuestamente se había mudado a un pequeño apartamento de alquiler de 2 habitaciones en una parte menos elegante de la ciudad. Leí las palabras y no sentí ninguna oleada de victoria. No hubo satisfacción triunfal, ningún sentimiento de «te lo dije». Solo hubo una tristeza profunda y pesada. Me imaginé a Valeria, mi hija, en un pequeño apartamento anónimo rodeada de cajas, con todo su mundo de brillo y cristal, habiéndose hecho añicos a su alrededor. Había hecho un trato terrible cambiando su integridad por un estilo de vida, y ahora había perdido ambos. Era una tragedia de su propia creación. Pero era una tragedia al fin y al cabo. Esto no era venganza. La venganza es una emoción caliente, enojada y, en última instancia, vacía. Esto era otra cosa. Esto era simplemente equilibrio, una corrección de rumbo. Era la consecuencia necesaria e inevitable de una vida construida sobre mentiras. Era como ver caer finalmente un árbol peligrosamente inclinado en una tormenta. El choque es destructivo y triste, pero sabes que el bosque es más seguro y saludable ahora que se ha ido. No había buscado su ruina. Solo había buscado proteger el legado de mi esposa. Su ruina fue simplemente el precio de sus propias elecciones. Cerré la tableta, la historia de su caída reducida a una pantalla oscura. Miré por la ventana a mi jardín, donde los primeros tomates de la temporada comenzaban a madurar en la vid, rojos, honestos y reales. Era una justicia triste pero necesaria, y finalmente había terminado. La llamada llegó un domingo por la tarde. Estaba en el jardín atando las plantas de tomate que estaban pesadas de fruta. Mis manos estaban manchadas con el olor a tierra y enredaderas verdes, un aroma que siempre me recordaba los primeros días con Carmen. Era un olor pacífico y honesto. El teléfono vibró en mi bolsillo, y cuando vi el nombre de Valeria en la pantalla, no sentí ira ni ansiedad, solo una tranquila disposición. Sabía que esta llamada llegaría, y sabía lo que tenía que decir. Me limpié las manos en mis jeans y contesté. Durante un largo momento, solo hubo el sonido de su respiración en el otro extremo, superficial y entrecortada. Luego, un sollozo ahogado. Papá. Su voz era un fantasma de lo que había sido, despojada de todos sus bordes afilados y arrogantes. Era pequeña, rota. No hablé. Solo escuché, dándole el espacio que necesitaba. Yo estoy en el nuevo apartamento, tartamudeó, las palabras saliendo atropelladas entre sollozos. Es tan pequeño. Puedo escuchar a los vecinos a través de las paredes, todos los amigos. Ya no llaman. Las fiestas terminaron. Todo se ha ido, papá. Hizo una pausa tomando una respiración temblorosa. Y me di cuenta. Nunca fue real. Nada de eso lo fue. Era solo una casa grande, hermosa y vacía. Y yo estaba vacía junto con ella. Continué escuchando, imaginándola en una habitación pequeña y desnuda. La ilusión de su vida destrozada en 1.000.000 de pedazos. Había una parte de mí, el padre en mí, que quería correr hacia allí para consolarla, pagar su alquiler y decirle que todo estaría bien. Pero ese era el viejo yo. Ese era el hombre que había permitido este desastre en primer lugar. El amor, ahora entendía, no siempre se trataba de hacer las cosas fáciles. A veces, el amor se trataba de dejar que las cosas fueran difíciles. Lo siento mucho, papá, susurró finalmente, las palabras sonando como si hubieran sido extraídas de la parte más profunda de ella. Lo dejé que el dinero, el estilo de vida, dejé que me cegara. Me quedé allí y vi cómo te faltaba al respeto,
y no hice nada. Elegí las cosas materiales por encima de mi propio padre. No hay excusa. Estuvo mal. Yo estaba equivocada. Fue la primera disculpa genuina que había escuchado de ella en más de una década, y le creí. Cuando sus lágrimas se habían calmado en un agotamiento tranquilo, finalmente hablé. Mi voz era suave, pero no era la voz de la absolución. Era la voz de un maestro, un guía. Te escucho, Valeria, dije suavemente. Escucho que tienes dolor, y lo siento por eso. Tomé aliento, mirando las robustas plantas de tomate verde, sus raíces profundas en la tierra honesta. El mundo en el que estabas viviendo, continué. Eso no era éxito, eso era solo ruido. Tu madre y yo construimos una vida y una fortuna sobre dos cosas simples: honestidad y trabajo duro. Ese es su legado. Esa es la única cosa de valor real que me queda para darte. No el dinero, sino los valores que lo crearon. Podía escuchar su respiración tranquila en el otro extremo, esperando. Te amo, Valeria. Siempre serás mi hija. Pero no puedo arreglar esto por ti. Tienes que construir algo por ti misma ahora, algo real. Hice una pausa eligiendo mis siguientes palabras con el mayor cuidado. El legado de tu madre se trata de honestidad y trabajo duro. Cuando estés lista para vivir según esos valores, cuando comiences a construir una vida basada en ellos, llámame de nuevo, y podremos hablar entonces. No le había cerrado la puerta en la cara, pero tampoco se la había abierto. Le había puesto la llave en la mano. Dependía de ella encontrar el coraje para girarla. El camino de regreso a mí, de regreso a nuestra familia, no era a través de una disculpa, era a través de un cambio en su alma. Está bien, papá, susurró, su voz apenas audible. Está bien, entiendo. Nos despedimos y terminé la llamada. Me quedé allí durante mucho tiempo bajo el cálido sol de la tarde, el aroma del jardín a mi alrededor. Una relación construida sobre la dependencia estaba rota, pero tal vez, solo tal vez, una nueva construida sobre el terreno sólido del respeto mutuo, ahora tenía la oportunidad de crecer. 6 meses después, no estaba en una sala de juntas ni en la oficina de un abogado. Estaba de pie en el desgastado escenario de madera del gimnasio de una escuela secundaria, en una parte de la ciudad que el dinero y la influencia habían olvidado hacía mucho tiempo. La sala no estaba llena de inversionistas con trajes caros, sino de rostros jóvenes brillantes, ansiosos y esperanzados. El aire olía a polvo de tiza y barniz viejo, un aroma que se sentía más como un hogar para mí que cualquier restaurante elegante. Miré a los estudiantes y sonreí, una sonrisa real que llegó a mis ojos. Mi esposa, Carmen, tenía un sueño. Comencé, con mi voz clara y firme. No comenzó con un plan de negocios o un préstamo bancario. Comenzó en nuestro garaje con una caja de tomates de nuestro jardín y el viejo libro de recetas de su abuela. La gente nos dijo que éramos tontos, pero creíamos en el valor del trabajo duro y la bondad de crear algo real. Les conté nuestra historia, la verdadera historia de noches largas y mañanas tempranas, de fracasos y pequeñas victorias. Y luego les dije por qué estaba allí. Hoy, dije, con la voz llena de un orgullo que no había sentido en años. En honor a su espíritu, el Fideicomiso Familiar Romero está estableciendo la beca Carmen Romero. Es una subvención totalmente financiada de 4 años para cualquier estudiante de último año que se gradúe de esta escuela y que tenga el sueño de construir algo propio. Una ola de susurros emocionados se extendió por el gimnasio mientras miraba sus rostros iluminados con posibilidad. Finalmente entendí. Había protegido el legado de Carmen no encerrando su fortuna en una bóveda, sino liberándola, usándola para plantar nuevas semillas de esperanza en las mentes de la próxima generación. Había encontrado el camino de regreso a mí mismo. No era un viudo definido por la pérdida, ni un hombre rico definido por un número. Era un maestro, era un constructor, era el esposo de Carmen Romero. Y mi trabajo apenas comenzaba. Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza no se mide por la riqueza,
sino por la dignidad tranquila y el respeto por uno mismo. Cuando nos enfrentamos a la falta de respeto, especialmente de la familia, el acto más poderoso no es la confrontación ruidosa, sino la negativa tranquila a ser devaluado. Roberto no buscó venganza, simplemente retiró su apoyo de una base de mentiras, obligando a aquellos que lo daban por sentado a enfrentar la realidad. Nos recuerda que nuestro valor es inherente, no otorgado por otros. Las lecciones más profundas no se enseñan con ira, sino con el poder tranquilo e inquebrantable de la verdad. Déjanos saber en los comentarios de abajo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y exigir respeto?